En esta lección hablaremos sobre los peroxisomas, centrándonos en su papel y relevancia en el humano. De manera general, describiremos su estructura, así como sus funciones, su origen y ejemplos de correlaciones e implicaciones clínicas. Los peroxisomas son organelos celulares con forma de vesículas delimitadas por membrana, los cuales se encuentran en el citoplasma celular, donde se pueden mover gracias a la interacción con proteínas del citoesqueleto como los microtúbulos. Estos participan en diversas reacciones metabólicas de oxidación por medio de enzimas oxidativas que contienen, de hecho, su nombre deriva de la producción de peróxido de hidrógeno, que es un subproducto en estas reacciones. También son reconocidos por su papel en relevantes procesos anabólicos, así como en reacciones de desintoxicación. Estructuralmente tienen un diámetro que varía entre 0,1 a 1 micrómetro, y tanto la cantidad como su tamaño dependen del tipo de célula y su actividad metabólica. Por ejemplo, son abundantes en células hepáticas y renales, y estas características pueden verse influidas por factores tales como la dieta, estímulos hormonales o la exposición a fármacos. La membrana de los peroxisomas está formada por una bicapa de fosfolípidos y en ella están presentes proteínas especializadas como transportadores y translocadores de lípidos y proteínas. En su interior, la matriz peroximal contiene más de 50 tipos de enzimas, que son sintetizadas en ribosomas libres y posteriormente son importadas dentro del organelo. Como lo mencionamos, entre las funciones principales de los peroxisomas está la degradación oxidativa de moléculas. Esto incluye la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, o VLCFA por sus siglas en inglés, tales como el ácido lignocérico, un ácido graso de 24 carbonos, el cual es degradado en los peroxisomas mediante el proceso de beta-oxidación. Asimismo, en estos organelos se degradan ácidos grasos de cadena ramificada, como el ácido fitánico, a través del proceso de alfa-oxidación. Los peroxisomas también participan en la oxidación de D-aminoácidos, como la D-serina, D-alanina, el D-aspartato y el D-glutamato, los cuales pueden estar presentes en el humano, aunque en pequeñas cantidades y en contextos específicos. Recordemos que los aminoácidos más comunes en el ser humano son los L-aminoácidos. También pueden llevar a cabo la oxidación de poliaminas como la espermina y espermidina. Para ejemplificar la función oxidativa de los peroxisomas, utilicemos el caso de los ácidos grasos de cadena muy larga. En la matriz peroximal, estos ácidos grasos entrarán al proceso de beta-oxidación, que consiste de 4 reacciones consecutivas, en las que participan diferentes enzimas. Al final de este proceso, se obtendrá una cadena de ácido graso 2 carbonos más corta, así como moléculas de acetilcoenzima A. Este proceso se puede repetir varias veces, obteniendo cada vez un ácido graso más corto. El proceso de beta-oxidación puede ocurrir tanto en los peroxisomas como en las mitocondrias. Sin embargo, existen diferencias en las reacciones que ocurren entre ambos organelos. En la primera reacción de la beta-oxidación en peroxisomas participa una enzima de tipo oxidasa que tomará oxígeno como aceptor final de electrones, formando como producto secundario peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un compuesto muy tóxico para las células, ya que puede generar estrés oxidativo, promover la formación de radicales libres, dañar la membrana celular, inhibir la actividad de enzimas y activar vías de señalización que conducen a la apoptosis. Por esto, para neutralizar este compuesto, los peroxisomas contienen también a la enzima catalasa, que cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Aunque, escribiendo de manera más precisa la fórmula, tendríamos al final media molécula de oxígeno o, balanceando la ecuación, quedaría de esta manera. Ahora bien, la catalasa también puede utilizar el peróxido de hidrógeno como donador de electrones en la oxidación de otros sustratos, por ejemplo, durante los procesos de desintoxicación. El objetivo de la degradación de los ácidos grasos en peroxisomas es reducir su longitud para posteriormente enviarlos a la mitocondria en conjunto con las moléculas de acetilcoenzima A y así oxidarlas completamente a dióxido de carbono y agua, obteniendo eventualmente energía en forma de ATP. Esto remarca la importancia de los peroxisomas en el metabolismo energético. En los peroxisomas también ocurren reacciones de síntesis de diferentes compuestos. En estos se pueden sintetizar lípidos como el colesterol y el dolicol. Específicamente, los peroxisomas no realizan de manera completa esta síntesis, sino que colaboran en etapas iniciales para permitir que otros organelos como el retículo endoplasmático completen este proceso.
Así también participan en la síntesis de ácidos biliares, que son compuestos derivados del colesterol, importantes para la digestión y absorción de grasas. En los peroxisomas de células neurales y del corazón se sintetizan plasmalógenos, que son un tipo especial de fosfolípido. Un glicerofosfolípido común como la fosfatidiletanolamina se caracteriza por la presencia de un grupo o cabeza polar, así como de dos cadenas de ácidos grasos unidos a un glicerol por medio de enlaces de tipo éster. En la membrana plasmática de las vainas de mielina de células nerviosas podemos observar que éstas se encuentran enriquecidas en plasmalógenos, cuya estructura es muy similar a los fosfolípidos comunes, pero donde uno de los ácidos grasos se encuentra unido al carbono 1 del glicerol por medio de un enlace éter en lugar de un enlace éster. Una tercera categoría sobre la función de los peroxisomas son las reacciones de desintoxicación. Por ejemplo, en los hepatocitos del humano ocurre la conversión del glioxilato en glicina. El glioxilato tiene un papel importante en plantas y microorganismos, participando en el denominado ciclo de glioxilato. Aunque en humanos este ciclo metabólico no está presente, el glioxilato es una molécula que funciona como un intermediario metabólico de otros procesos. En los peroxisomas de hepatocitos, la enzima alanino-glioxilato aminotransferasa cataliza la conversión del glioxilato en glicina. Este proceso es importante dado que el glioxilato puede ser un compuesto peligroso para el organismo. Esto se debe porque el glioxilato también es sustrato de la enzima lactato deshidrogenasa, quien cataliza su conversión a oxalato. En presencia de calcio, el oxalato se precipita formando cristales insolubles, comúnmente conocidos como cálculos, que pueden afectar órganos como los riñones. Cabe mencionar que en este proceso también participan otros organelos y sitios celulares, incluyendo a la mitocondria y el citosol. En los peroxisomas también se puede llevar a cabo la desintoxicación del alcohol, específicamente la conversión del etanol hacia acetaldehído. Sin embargo, es importante mencionar que esta conversión se puede llevar a cabo tanto en el citosol como en el retículo endoplasmático, así como en los peroxisomas, para finalmente ser procesado en la matriz mitocondrial. De hecho, el citosol es el principal sitio celular donde ocurre la conversión de etanol hacia acetaldehído por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa. El sitio secundario donde se da este proceso es el retículo endoplasmático, donde se lleva a cabo gracias al citocromo P450. En condiciones fisiológicas normales, los peroxisomas participan en este proceso de manera marginal o mínima, por lo que se le conoce como la vía accesoria de desintoxicación del alcohol, llevando a cabo esta conversión por medio de la enzima catalasa. Aunque el acetaldehído también es un compuesto tóxico, es un intermediario necesario para la síntesis final de acetato en la mitocondria por medio de la enzima aldehído deshidrogenasa. Tomando en cuenta todo esto, podemos observar que los peroxisomas participan de manera concertada e interrelacionada con otros organelos y el citosol para llevar a cabo sus funciones. Los peroxisomas se pueden originar a partir de la gemación del retículo endoplasmático, el cual libera vesículas que se fusionan entre sí dando lugar a un nuevo peroxisoma. Asimismo, se pueden originar a partir de la división de peroxisomas preexistentes. Es importante recalcar que los peroxisomas no tienen un material genético propio. Su división depende de la regulación de proteínas específicas como las dinaminas peroximales, así como de la cantidad de fosfolípidos en su membrana. De hecho, la división de peroxisomas preexistentes es el principal mecanismo de formación de nuevos peroxisomas. Las proteínas enzimáticas de los peroxisomas se sintetizan en ribosomas que se encuentran libres en el citosol, para posteriormente ser importadas al interior del peroxisoma. En este proceso de importación participan de manera central las peroxinas, que son un grupo de proteínas que llevan a cabo el reconocimiento e importación de enzimas al interior de los peroxisomas. Las peroxinas están codificadas por más de 15 genes identificados hasta el momento en el humano, conocidos en conjunto como los factores de biogénesis de peroxisomas. Las secuencias proteicas de las enzimas destinadas a los peroxisomas se caracterizan por tener secuencias cortas de 3 aminoácidos presentes en su extremo carboxilo terminal o C-terminal. Estos 3 aminoácidos son serina, lisina y leucina. A esta secuencia se le denomina como la secuencia 1 de direccionamiento a los peroxisomas o PTC1 por sus siglas en inglés. Como se puede ver en la imagen, se muestra la cadena polipeptídica lineal recién sintetizada.
Esta proteína se plegará en el citosol adquiriendo su forma nativa o tridimensional, misma forma en la cual puede ser importada al interior del peroxisoma. Específicamente, la proteína PEX5 reconoce a la secuencia PTC1 y en conjunto con la proteína PEX14 auxilia a traslocar a la enzima recién formada al interior del peroxisoma. Algunas enzimas peroximales utilizan una secuencia diferente, denominada como PTC2, la cual se encuentra en el extremo opuesto, es decir, el amino terminal o N-terminal. La mayoría de las proteínas de los peroxisomas provienen de estos mecanismos de importación. Sin embargo, algunas proteínas de membrana de los peroxisomas provienen de vesículas que emergen del retículo endoplasmático. La relevancia de los peroxisomas es remarcada en enfermedades y alteraciones que resultan de su inapropiada función. La adrenoleucodistrofia ligada a X, el síndrome de Zellweger, la hiperoxaluria primaria y la enfermedad de Repsum son cuatro condiciones prototípicas asociadas a la disfunción de este organelo. La adrenoleucodistrofia ligada al X es una enfermedad ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en el gen ABCD1, que codifica para la proteína de la adrenoleucodistrofia. Esta proteína es responsable de transportar los ácidos grasos de cadena muy larga al interior de los peroxisomas para su degradación, como lo mencionamos, por beta oxidación. Debido a dichas mutaciones, existe una pérdida de función de la proteína y por lo tanto del transporte de estos ácidos grasos. En consecuencia, estos ácidos grasos no se metabolizarán acumulándose en varios tejidos. Los individuos afectados suelen tener alteraciones en diferentes órganos, incluyendo el cerebro, glándulas suprarrenales y riñones. Esto puede conducir a la desmineralización progresiva de las células nerviosas, afectando principalmente a los varones debido al patrón de herencia ligada al X. El síndrome de Zellweger es una enfermedad congénita grave y letal. Se debe a mutaciones en genes que codifican para las peroxinas. Se puede encontrar entre los genes afectados a los que codifican para la peroxina 5 y 14, por lo que como resultado de la pérdida de función de estas proteínas se impide el transporte de las enzimas peroximales al interior del organelo. Debido a esto, los peroxisomas de los pacientes se encuentran vacíos, siendo disfuncionales o ausentes, por lo que son conocidos como peroxisomas fantasmas, no pudiendo realizar funciones vitales como la betaoxidación de los ácidos grasos y la biosíntesis de plasmalógenos. El síndrome de Zellweger presenta un espectro de manifestaciones que incluyen malformaciones craneofaciales, alteraciones del sistema nervioso central, disfunción neurológica, así como alteraciones renales y hepáticas. La enfermedad de Repsum es un trastorno autosómico recesivo raro. Las personas que lo padecen son incapaces de metabolizar ácido fitánico, el cual, como lo mencionamos, es un ácido graso de cadena ramificada. Esta enfermedad es causada principalmente por mutaciones en el gen PHIH, que codifica para la enzima peroximal fitanoil-CoA hidroxilasa. Sin embargo, también puede ser causada en menor porcentaje por mutaciones en el gen PEX7, que codifica para la peroxina que auxilia en el transporte de esta enzima al interior del peroxisoma. La fitanoil-coa hidroxilasa participa en un paso de las reacciones del proceso de alfa-oxidación, la cual es la ruta metabólica por la cual se degrada el ácido fitánico. Por lo tanto, debido a la pérdida de función o por la ausencia de esta enzima en el peroxisoma, esta ruta metabólica se ve impedida, lo que conduce a la acumulación del ácido fitánico, provocando síntomas como ataxia, retinitis pigmentosa, anosmia y pérdida de la audición. La hiperoxaluria primaria es un trastorno genético del cual el tipo 1 es el más común. Es causado por mutaciones en el gen AGXT, que codifica para la enzima alanino-glioxilato aminotransferasa. Como lo vimos previamente, esta enzima cataliza dentro de los peroxisomas la conversión del glioxilato a glicina. Sin embargo, debido a la pérdida de función de esta enzima, se dará una excesiva producción de oxalato, conllevando a la formación de cálculos renales recurrentes, presentándose con el tiempo daño renal crónico y oxalosis sistémica. En esta lección hemos abordado aspectos esenciales de los peroxisomas. Analizamos su estructura, que incluye una membrana formada por una bicapa lipídica con proteínas especializadas y una matriz rica en proteínas enzimáticas. Mencionamos que es un organelo celular involucrado en diferentes reacciones de degradación oxidativa, así como de síntesis y reacciones de desintoxicación.
enfatizando que su función se encuentra interrelacionada con otros organelos y compartimentos celulares. Posteriormente, hablamos sobre los mecanismos de origen, mencionando sobre el proceso por el cual se generan y se importan las proteínas enzimáticas hacia la matriz peroximal, donde participan de manera central las peroxinas que reconocen a las secuencias de direccionamiento presentes en las enzimas destinadas a ser importadas al interior del peroxisoma. Finalmente, revisamos condiciones y enfermedades asociadas a la disfunción de los peroxisomas, tales como la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, el síndrome de Zellweger, la enfermedad de Repson y la hiperoxaluria primaria, lo que subraya la importancia de estos organelos en la salud humana.